Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Dicho eso, sí que me gustaría decir que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que 2 casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está. Sí, yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén, si consideran que no tienen que estar, que no estén. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Muy buenas noches en la reunión secreta en estricto directo. Son las 22:02 según el reloj aquí del ordenador. Habéis escuchado una serie de declaraciones que quizá parecen perdidas en el tiempo y quizá pudieran parecer fuera de contexto, ¿no? Pero las cosas no son exactamente así. Que solo va a haber algún caso, la transmisión local va a ser muy limitada, en España no está el virus, así de contundente, haced lo que queráis prácticamente en la manifestación, que cada uno haga lo que venga en gana, lo que desee, no tiene ningún sentido, incluso dicho 2 veces negándolo, utilizar mascarilla, y eso quizá muchos de vosotros lo habéis visto, pero la cuestión es, y yo creo que es la clave del programa de hoy. ¿Qué es lo que sabía? ¿Qué es lo que realmente sabía el comité de expertos en esas distintas fechas en las que esta persona constantemente vertía información sobre lo que debíamos hacer, sobre las recomendaciones, de las cuales además pendía la vida de miles y miles de personas, de manera directa, como lo han sufrido de hecho miles de personas, y de manera indirecta de todos aquellos ciudadanos que están perdiendo sus negocios, su capacidad vital de salir adelante, su economía, que no tenía por qué ser para nada boyante, y eso está ocasionando a su vez también, y va a ocasionar en el futuro también muertes. ¿Qué es lo que se sabía en aquel momento? Y es justamente de lo que va a tratar el programa de hoy. Vamos a examinar una serie de documentos datados con fecha, firmados por supuestos expertos que han hecho declaraciones como esta, y vamos a ver realmente qué diferencia hay entre lo que se decía y lo que, no voy a decir supuestamente sabían, porque si está en unos documentos firmado por algunos de ellos muy conocidos, con nombres y apellidos, es que evidentemente lo sabían. ¿Y qué es lo que sabían? Es exactamente de lo que va a tratar el programa de hoy. Vamos a enumerar una serie de cuestiones, una serie de características puntuales y vitales además, de las cuales han dependido y desgraciadamente se han perdido esos miles de ciudadanos, han perdido su vida. No es ninguna tontería, no es ninguna tontería lo que ha sucedido. ¿Verdad? Increíble, ¿no? Cuando lo ves ahora en perspectiva, realmente dices, ¿cómo podía? Fijaros, y ahí está quizá la cuestión, la malicia, y perdonad ya un adjetivo, porque se puede equivocar a alguien, se puede equivocar de manera brutal y ¡buah!, terrible. El problema no es que se equivoque a alguien, sino qué sabía esa persona y otros, y sin embargo transmitían una información que no era paralela a su conocimiento. Sí, esto era lo que hemos visto es una escopeta de feria. Ya. No dar ni una. Tú abres un debate, abres la caja de Pandora, abres el melón y te planteas, José Miguel, si no da ni una a propósito o a despropósito. ¿Vale? Yo tengo mi opinión, que si
tú te encargas de gestionar un poquito las alertas de la pandemia, porque para aquellas personas que nos ven desde fuera, ¿vale? Quizá no saben quién es el doctor Simón. ¿Quién es Fernando Simón exactamente? ¿Cómo le explicamos a los espectadores, a los guardianes que nos ven de otros países, quién es y qué papel está jugando ese señor aquí en España? Además, otra cosa importante, es que yo también sigo, igual que tú, las noticias de otros países y hay muchos Fernando Simones. Pues explica a la gente qué hace Fernando Simón. Claro, Fernando Simón lleva realmente es el portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, ¿no? Y es quien ha ido explicando, evidentemente, qué es lo que teníamos que hacer desde el principio. Ha ido, de alguna manera, supuestamente creando, ha sido el coordinador de esos planes a los cuales nos teníamos que enfrentar, cómo iba a ser ese virus, qué es lo que teníamos que hacer, incluso en detalles también como si debíamos de llevar o no mascarilla, qué tipo de tratamientos, qué precauciones debíamos de, en un momento determinado, tomar, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, en Argentina también hay su equivalente a Fernando Simón, en México, etcétera. Es quizá quien da la cara por parte del gobierno y que en muchas ocasiones se utiliza una figura médica, pero no actúa como médico, sino actúa como portavoz de una serie de cuestiones de tipo político, ¿no? Una de las cosas que siempre y que lo hemos comentado otras veces, y sobre todo a lo que nos dedicamos, es analítica de datos. Y cuando analizas datos, no solamente ves, lo hemos dicho otras veces, datos y números, sabes que detrás hay personas, pero sobre todo tienes que observar el mundo en el que está encuadrado eso que tienes que analizar, que es un problema o una necesidad, ¿no? Yo lo dije en el anterior programa y en el anterior y en el anterior. Yo no puedo entender, desde mi prisma de analizar datos y de hacer analíticas de riesgos y un montón de cosas, no puedo entender cómo con toda la información que tenían desde principios de año hemos llegado a esta situación. No lo puedo entender, de verdad. No me entra en la cabeza. Hay una frase estupenda, que además seguramente vosotros la conocéis, es que en la administración, especialmente en la administración, una de las cosas que hemos visto es que normalmente a la gente que manda se le dice lo que quiere escuchar, se le da lo que pide y se olvida que lo más importante es dar lo que necesitan, tanto ellos como la sociedad. Yo tengo la sensación que aquí ha pasado eso. Es decir, de alguna manera han dado pues, lo que la sociedad podría aceptar con mayor facilidad, pero también es cierto que quizás si hubiesen explicado fehacientemente a qué riesgos nos exponíamos, se hubiese entendido quizá mucho mejor, ¿no? Es decir, si ocultas los riesgos, los ocultas, y luego haces como que no existe, al final, cuando te pega la torta, evidentemente te das cuenta de que te han mentido. Pero ahora lo que vamos a ver hoy es, no vamos a jugar hoy a si éramos brujos y lo sabíamos, sino lo que vamos a hacer es tomar los documentos que el propio gobierno avalaba y firmaba y vamos a desmenuzarlos, si te parece bien. ¿De acuerdo? A mí me parece bien, pero sobre todo, digo un poco por ubicar también a la audiencia que nos está viendo, ¿no? La gente que está mirando ahora mismo el ordenador o la televisión o el portátil o lo que sea. Sí. Desde finales de enero ya hay un informe de Renave, que lo conoces lo que es Renave perfectamente tú, José Miguel, lo conoces, que tiene que ver con todo esto, que ya avisaban de que estaba pasando algo. Desde finales de enero. Entonces, sí, así es. Ahora iremos hablando de ello. Tenemos a Jorge Gómez, consultor de inteligencia de HSI Intelligence. En general, ¿cuál es tu aproximación a los documentos sin que nos cuentes el final de la película? Bueno, literalmente me parece un perfecto disparate. Es decir, yo un poco como estáis comentando, me resulta inconcebible y no puedo encontrar ninguna explicación a lo que vamos a comentar hoy, ¿no? Me parece... Hoy recopilando datos para el programa, recopilaba datos de la gripe española, de la mal llamada gripe española
de 1918, ¿no? Entonces, en aquel momento, las medidas que se tomaron fueron higiene personal, aislamiento, cuarentena y el cierre de lugares públicos como escuelas y teatros. Hace 100 años tomaron las mismas medidas que hoy, solo que el mundo de hoy no es el de hace 100 años. Tenemos tecnología, pues parece que no hemos aprendido nada. Oye, y además de lo anterior que has mencionado, un elemento tan vital, Jorge, como las mascarillas. Entiéndeme, perdóname. Sí, es decir, sí. quien se moleste en ver la gripe que realmente vino de Estados Unidos originalmente, o se piensa que comenzó allí, todo el mundo llevaba mascarillas en 1918, entre paréntesis, vamos, la gente, enfermeros, pacientes, todo quiji. Es decir, tenía bastante más sentido común, ¿verdad? Pero fíjate, hay un dato curioso, José Miguel, ya te digo, leyendo documentación, que está al alcance de todo el mundo, no estamos buscando documentos secretos ni nada. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los famosos CDC, que ya conoce todo el mundo, publicaron un estudio en el que la diferencia entre las ciudades que autorizaron manifestaciones para los famosos bonos para la guerra y las que no lo autorizaron. No autorizaron. Hicieron una comparación entre San Luis, Missouri y Filadelfia, ¿verdad? La famosa manifestación que fue, quiero recordar que septiembre por ahí de 1918. 1918. Bueno, pues San Luis, que no autorizó las manifestaciones, tuvieron 700 muertos. Ya. Filadelfia, que sí las autorizó, 10.000. Pues hoy justamente vamos a empezar a examinar, ¿vale? Si te parece bien, estos documentos de una manera muy cuidadosa, ¿de acuerdo? Volvemos a Nicolás. Nicolás, sí. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, yo empezaría, y a lo mejor no es lo más adecuado, pero lo que ha dicho hoy nuestro presidente del gobierno ha sido literal. Son reglas de salud pública, salvando vidas también salvamos a las empresas. Y las víctimas COVID, ¿qué esperarían de nosotros? ¿Qué nos pedirían que hiciéramos? Esto ha pasado, si se hubiera hecho algo hace 3 meses, quizás no estaríamos hablando ni de víctimas ni de problemas en las empresas, sinceramente. Creo que como titular, decir eso hoy, cuando se podía haber hecho con todo lo que teníamos, con toda la información que había, con todos los datos que existían, con lo que nos venía de información de fuera, más allá de lo de China, que ya sabemos que la información que vino de China vino como vino, todo esto no lo podíamos haber evitado haciéndolo justo, utilizando el sentido común nada más. El sentido común, así es. Además, fíjate que es curioso, porque ahora que vamos a empezar a destripar los documentos, hay algunas frases que, aunque no dicen exactamente sentido común, ¿no? Pero sí que hablan de, que me ha llamado mucho la atención, ahora lo veremos, ¿no? De principio de precaución, que es como una especie de sinónimo de sentido común, ¿no? Ahora lo iremos viendo. Es muy interesante porque de alguna manera lo que hacen estos documentos es, intentan anticiparse evidentemente a lo que podía ocurrir. El ruido y de la estamos familia. ahí, Bárbara, me parece que la tenemos ahí, no estoy seguro, que ahí estamos, sí. A ver, vamos a ver. Sí, estoy. Tenemos a Bárbara. Muy bien. No sé si Joan Miquel, sí. Bárbara, muy buenas. Hola, Perdona ¿qué tal? que te haya cortado, Nicolás. Vamos a ir Aquí recibiendo. No Bien, Bárbara Arroyo, como vosotros conocéis, es una abogada penalista tremendamente resolutiva que ha intervenido en muchísimos casos realmente importantes, no solamente en España, sino a nivel internacional. Muchos recordaréis casos como el de Bretón, el de Nogueira, el tema de Pioz y multitud de otros, ¿no? La conocéis también por medios de comunicación. Y bueno, la hemos invitado porque yo creo que no sé qué es lo que te parece, Bárbara, esta situación en la que nos encontramos también todos vertidos, si examinamos, y vamos a empezar a hablar dentro de un momento acerca de estos documentos, tiene una vertiente también, pues con un peso legal, con un peso que bueno, las cosas no sé si pueden quedar así irresolutas, ¿no?
Hombre, a mí me ha sorprendido ver los documentos. Los documentos, desde luego, son tremendos. Los iremos viendo a lo largo del programa, los iremos analizando, pero hay conclusiones tremendas y, desde luego, como tú dices, esto no puede quedar así de ninguna de las maneras. Yo soy partidaria de que se ventilen responsabilidades. Desde mi punto de vista, aquí tiene responsabilidad penal hasta el apuntador, empezando por el presidente del Gobierno y acabando por todos y cada uno de sus ministros. Se han cometido homicidios imprudentes por omisión, por acción, por omisión de socorro, ya se irá viendo la responsabilidad de cada uno, pero desde luego yo te puedo asegurar que homicidios imprudentes, delitos de homicidios imprudentes va a haber, porque es evidente la cantidad de fallecidos en España, contagiados y fallecidos en España a causa de la inacción del Gobierno. Es decir, esto obviamente, Bárbara, no es ninguno, y es lo que yo creo podemos subrayar, es decir, esto no es ningún juicio político, no es ninguna opinión política, sino que cualquier persona que hubiese omitido ese deber profesional que tenía de proteger, en conjunción evidentemente con sus responsabilidades, y ha fallado. Hombre, es que claro, efectivamente es el Gobierno quien nos tiene que proteger, es que el Gobierno estaba avisado, es que el Gobierno sabía lo que pasaba desde enero. Es que al jefe de riesgos laborales de la Policía Nacional le cesaron por precisamente contar lo que estaba pasando en China, proponer medidas de seguridad para evitar el contagio. Cuando contó qué significaba el coronavirus y qué consecuencias iba a tener, le llamaron alarmista y poco después, a principios de marzo, si esto fue a finales de febrero, a principios de marzo, fue cesado por alarmar a la sociedad. Fernando Simón tenía informes, veremos, mucho antes de que saliese aquel 7 de marzo en la televisión, diciendo que en España habría unos pocos casos, si acaso llegábamos a algunos casos, y que desde luego si su hijo quería ir a la manifestación del 8M, que él no se lo iba a prohibir. Es decir, el Gobierno sabía en febrero y sabía en marzo, y yo creo que a finales de enero también era consciente de la situación y no hizo nada. Siguió permitiéndonos hacer nuestra vida normal a sabiendas de que había una pandemia mundial. Eso, evidentemente, va a traer consigo unas responsabilidades, y es que así debe de ser. Hay responsabilidades penales, al margen, como tú dices, de la política. Yo soy apolítica, yo no estoy hablando de política, me da lo mismo unos colores que otros. Aquí hay responsabilidades y resulta que las responsabilidades son del presidente del Gobierno y de todos sus ministros, de la cantidad de ministros que tiene el presidente del Gobierno, porque debe de ser, yo no he visto nunca, ni en España, ni en ningún país del mundo, tantísimas carteras. Así que tantísimas carteras van a tener responsabilidades, porque las decisiones se han tomado en conjunto en el Consejo de Gobierno. Y a mí me gustaría, hoy, precisamente cuando escuchaba al presidente del Gobierno en rueda de prensa esta mañana, una de las periodistas de un medio de comunicación le ha hecho una pregunta muy interesante, y es que si van a salir a la luz todas esas reuniones en las que pues se han llevado a cabo decisiones, que si se habían expedido actas y firmado actas de estas reuniones y si saldrán a la luz. Porque los españoles tenemos derecho no solo a conocer las decisiones que se han ido tomando y que nos afectan a todos, sino cuáles han sido las discusiones y cuáles han sido las votaciones de cada uno de los participantes de esas reuniones. Así es, así es. Bueno, el hecho de que se pueda aprobar, que es lo que uno de los propósitos de esta reunión secreta de esta noche, que se pueda aprobar que lo sabían. Es decir, porque claro, evidentemente también es labor de ellos haberlo sabido, bien. Pero desde el punto de vista penal, ¿existe algún tipo de agravante entre un grupo de personas que son ignorantes, que tienen delito, porque les estamos pagando para que no lo sean? Pero bueno, imaginemos por un momento que son ignorantes y otros que no lo son y a pesar de todo toman las decisiones equivocadas. Vamos a ver, el Gobierno tiene la obligación de protegernos a todos los españoles. Si no son expertos, tienen la obligación de rodearse de expertos. Y además me consta
que se han rodeado posteriormente de expertos. Y de hecho, cuando todo está explotado, ha habido una actividad legislativa absolutamente exagerada y apoyada por expertos. Por tanto, esta actividad legislativa, que, en fin, yo tampoco he visto tantas leyes en mes y medio como la que están saliendo en estos momentos, podían haberse dictado un poquito antes. Quiero decir, cuando se han tenido que rodear de expertos para tomar decisiones, lo han hecho. Lo que pasa es que ya era tarde y además, desde mi punto de vista, tarde y mal. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a comenzar, yo creo, poquito a poco ahora, si te parece bien, Bárbara, a desgranar todo lo que hemos descubierto y, sobre todo, a asociarlo con los momentos en que nos estaban transmitiendo una serie de informaciones. Es decir, ¿nos mentían? ¿No nos mentían? Los papeles de la vergüenza. Fijaros lo que estáis viendo en directo. Empezamos con un documento. Un documento que es un informe técnico de 20 páginas, el 10 de febrero, datado el 10 de febrero, y la página oficial, pues, se borró. Ya no está accesible. Misteriosamente hay unos documentos que, bueno, son esas cosas que imagino que forman parte de la normalidad, quiero entender que es así, pues estos documentos ya no son accesibles desde la web oficial. Por suerte, nosotros disponemos de esos documentos. Y está, además, bueno, no sé si Nicolás quiere comenzar a comentarlos, ¿no? Pero lo tengo delante, también he estado unos días leyéndolos muy detenidamente, y uno de los principales firmantes, estamos hablando, vamos a localizarnos, ¿no? Evidentemente, Joan Miquel. Sí, porque mucha razón con lo que dices. Nosotros nos hemos descargado el documento y vamos a analizarlo. ¿Vale? Página 1. Esto empieza así, fijaros. Pantallazo. El informe técnico con data, con fecha, 10 de febrero. ¿Vale? Lo vemos en la portada. ¿Dónde están los firmantes? Y como dice el doctor, entre los firmantes de este informe técnico hay una persona que nos resulta familiar. Fernando Simón Soria. Hombre, me suena, ¿no? Digo yo que el 10 de febrero, si se leyó el informe que firmó, entre otros, con los expertos que están acompañando en este informe, sabría lo que ponía dentro de los papeles que vamos a leer en voz alta. ¿Pero qué ponían esos papeles? Bueno, pues tiene 20 páginas, lo que vamos a hacer solamente nos vamos a centrar en 5 o 6 pantallazos. Nos vamos a ir a la página 5. Y empieza así en la página 5, como la veis aquí global, y ahora ampliamos esta página. Habla sobre el mecanismo de transmisión humano a humano. Como podéis ver arriba, están hablando específicamente del coronavirus 2019, COVID, no de otra cosa rara, ¿eh? Y lo que dice es lo siguiente: la vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito por otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras, capaces de transmitirse a distancia de hasta 2 metros. Es decir, se sabe que se comporta como otros coronavirus. Nosotros estuvimos leyendo la semana pasada, principios de una pandemia, cómo afrontarse a ella, con unos informes técnicos que debían servir como protocolos. Y aquí, Fernando Simón, el día 10 de febrero, ¿no?, nos dice que, bueno, que esto se transmite humano a humano de distancia hasta 2 metros. Quizá otra persona diría, no nos acerquemos mucho y que corra al aire. Efectivamente, no solamente en aquel momento, estamos hablando de febrero, es decir, tiempo, bueno, 10 de febrero, prácticamente un mes antes que las manifestaciones. Es decir, un mes antes que las manifestaciones ya existía un documento oficial firmado por Fernando Simón que decía literalmente, abro comillas, capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. Es decir, no entiendo entonces... Es decir... Sí, Bárbara. Es decir, que el mismo Fernando Simón que firma este documento es el que un mes y pico después nos anima a ir a la manifestación del 11M, ¿verdad? Del 8M, ¿no?
El mismo que además dice que no tiene ningún sentido que la población use mascarillas cuando en el propio informe dice clarísimamente que, abro comillas una vez más, similar al descrito para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras, y ahí agregamos capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. Esto es información oficial del día 10 de febrero. ¿A ti qué te parece como abogado penalista? A mí, más allá de que me parece una irresponsabilidad y me parece constitutivo, bueno, de las responsabilidades penales que ya hemos hablado, me parece una absoluta vergüenza. Me parece de una moralidad muy discutible que un operario político que nos tiene que proteger, sabiendo esto y habiendo firmado ese documento ese día, nos pueda llegar a decir el día 7 de marzo, id a la manifestación. Yo a mi hijo no le prohibiría ir. Si me pregunta a mi hijo si puede ir, le diría que haga lo que quiera. Y me parece también una absoluta desvergüenza que se haya dicho por parte también de ministras de nuestro gobierno que había que ir a la manifestación del 8M porque el machismo mata. Efectivamente que el machismo mata, pero el COVID mata más. Evidentemente, es decir, en 10 días aproximadamente, o en 10, 14 días murieron tantas mujeres como en 10 años realmente de la denostada violencia de género, eso sin lugar a dudas. Es decir, ha habido... Efectivamente, nos queremos vivas, claro, nos queremos vivas, por supuesto que nos queremos vivas. Yo insisto, esto no tiene nada que ver con política, Exacto. ni tiene nada que ver con ideologías. Nos queremos vivas, por supuesto que nos queremos vivas. Vivas y vivos, todos los españoles. A día de hoy, 230.000 infectados, hoy 102 fallecidos, a día de hoy todavía, en las últimas 24 horas. Entonces, me parece que hoy aquello de nos queremos vivas suena grotesco. Efectivamente. A estas alturas. Yo sé si también Jorge, Nicolás... Jorge, si quiere. Sí, yo apunto un dato del documento interesante, que es que ya apunta el documento, mayor afectación del virus es a personas mayores. Y sin embargo, deberían de haberse tomado ya medidas, puesto que las residencias se debería de tener claro que iban a ser focos de infección en personas de alto riesgo. Y no se tomó ninguna. A mí, si me permite, Jorge, lo he dicho al principio, lo he comentado, para que lo entendamos bien. Todo esto viene desde finales de enero, principios de febrero. Solo, perdón. Y lo sorprendente es lo que decía Jorge. Hay un exceso de mortalidad ya en mayores al principio. Vamos, a finales de enero, principios de febrero. En mayores de 64 años. Un es el documento del 10 de febrero. Que además tiene en relación un documento con el servicio Renave, porque prácticamente todos dependen de los mismos organismos y departamentos. Entonces yo no entiendo muy bien cómo además incluso en esta propia página en la que ha hablado, la ha contado Joan, en la que ha estado diciendo el mecanismo de transmisión, también habla de periodo de incubación y del R0. Había muchos datos como para haberlos tenido en cuenta mucho antes, del 14 de marzo. Sí. A eso vamos, a esos datos, porque había, como dices, Nicolás, había más datos. Nosotros estamos empezando poco a poco a desgranar paso a paso lo que marca ese documento. Ahora nos hemos centrado cómo inicia esa página que hemos leído, la página 5, que habla con los mecanismos de transmisión humano a humano, donde Fernando Simón reconoce, por lo menos si se ha leído lo que él firma, que vamos, que estamos ante un COVID-19 que se puede transmitir a distancia de hasta 2 metros. Ahí quizá él como doctor debe recomendar qué hacer la ciudadanía, cómo protegernos, porque yo no soy el que doctor en ese aspecto, él es el que debe decirnos, ¿no? Qué hacer. Y como no soy doctor, a mí se me antoja un poco complicado ser compatible un virus que se transmite a 2 metros de distancia a permitir organizar eventos públicos masivos. A mí, desde mi ignorancia en ese aspecto, vamos, me choca, me implosiona esa frase. Carece toda lógica desde mi punto de vista. Llámame tiquismiquis, tú. Efectivamente, sí, así es. No solamente eso,
sino que nos hemos saltado una página, realmente, o volvemos ahí, no sé si la tienes tú ahí, yo, Miquel, la página 4, la 4 no, ¿verdad? No, léela, por si hay algo interesante. Sí. En la página 4, que tampoco hace falta, no hace falta ni que la pongas, ¿no? Pero en la introducción se compara el actual coronavirus con otros 2 coronavirus terriblemente peligrosos, y de hecho lo dicen literalmente, con el SARS en 2003, con 8.000 casos y una letalidad de nada menos del 10%, y con el MERS, con 27, que estuvieron involucrados 27 países y una letalidad del 34%. Es decir, que no se le compara con cualquier bicho, con cualquier virus, sino que en la propia introducción de este informe firmado ya se está advirtiendo de la peligrosidad de este primo hermano del virus, que además tengo otros datos que iremos también desgranando, ¿no? Es decir, lo que está diciendo el informe es cuidadito, que este virus al que nos vamos a enfrentar no es ninguna tontería, porque sus primos hermanos matan al 34%, a 1 de cada 3 personas, y el otro a un 10% nada menos. Es decir, está diciendo, ojito, ¿no? Ahí evidentemente pasa a la página 5, donde advierte de la transmisión de humano a humano a través del aire el 10 de febrero, con lo cual es absolutamente incomprensible. Y me da igual lo que algunos dicen aquí en el chat de YouTube, que si no sé qué, allá vosotros. Esto es un problema eminentemente médico, epidemiológico y legal. Así de claro. Seas de izquierda o seas de derechas, si se te ha muerto tu abuelito o tu madre, ¿a ti qué más te da? Pero así de claro. O sea, que no me digáis con tonterías a estas alturas de la vida, que si facha, que si rojo, que si no sé qué, no sé cuánto. Si te has muerto, no seas bobo, te has muerto, no seas imbécil. Hombre, es que estoy viendo, Sí, pero es que yo que estoy viendo unos comentarios que parecen bobos, de verdad. Yo estoy viendo igual algunos comentarios que hablan de que si este es un programa político, que se nota la ideología, pero vamos a ver, tontos. que no tiene nada que ver, que hay que ser... Nos hemos quedado en esta pantalla, en el mecanismo de transmisión humano-humano, pero esa misma página número 5 nos habla de lo que comentaba Nicolás, que se adelantaba, que era el periodo de incubación. Y dice lo siguiente: según los datos preliminares, el periodo de incubación más frecuente se ha estimado entre 4 y 7 días, con un promedio de 5 días, habiéndose producido un 95% de los casos a los 12 días y medio desde la exposición. 12 días, 2 semanas casi. Sin embargo, en base al conocimiento a otros betacoronavirus, haciendo referencia al MERS y al SARS, y con los datos de los casos detectados en Europa en este brote, se considera, ¿vale?, que podría ser, con los datos de Europa de este brote y no de otro, de entre 2 y 14 días. Es decir, aquí este comité de expertos técnicos que firman este documento saben, por un lado, las distancias que hay que guardar de seguridad, y además sabe el periodo de incubación. Lo intuyen bastante porque de hecho es la realidad. Exactamente, es decir, ya sabemos que el 10 de febrero conocen 2 datos esenciales. Se transmite por el aire. Hay que guardar, evidentemente, al menos 2 metros de distancia, porque el virus puede llegar a una persona que se encuentre a esa distancia. Y, en tercer lugar, que tiene un periodo de incubación de días. Evidentemente, de las 2 primeras se desprende la necesidad, sí o sí, la necesidad vital de salvar la vida utilizando mascarillas. Y a pesar de todo se niega. Estamos hablando del 10 de febrero, insisto. ¿Vale? Pues vamos a esta misma página, la página 6. Imagino que has escogido lo mismo que yo, porque no hemos compartido la gravedad y letalidad. Exacto. Es decir, los datos sobre gravedad de los casos confirmados han ido variando a lo largo del tiempo, lo cual es frecuente durante los brotes de enfermedades emergentes, en los que inicialmente se detectan los casos más graves y a medida que evoluciona se identifican casos más leves. En China, la proporción de casos graves entre el total de casos confirmados ha oscilado entre un 35%, alcanzado el 27 de enero, hasta un 15% el 4 de febrero. En la serie hospitalaria de Wuhan, con los primeros 99 pacientes ingresados, 31% precisaron cuidados intensivos. Cuidados intensivos entiendo yo que es en la UCI, sí, un claro. 31% de 99, que no está nada más mal. Por el momento la evidencia es limitada porque los datos deben interpretarse con precaución debido a la actualización constante
de los mismos. Es decir, en otras palabras... Calla, que me la cosa. Claro, en otras palabras, los que firman este documento el 10 de febrero, que ya tenían reuniones antes, dicen literalmente que lo que se nos viene encima tiene una gravedad y una letalidad de, pues por ejemplo, en 99 pacientes, 31, uno de cada 3 acabaron en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, es que tenemos que hacer un viaje realmente cronológico hacia atrás y recordar que en aquellos entonces afamados periodistas, políticos de todo tipo, opinadores, decían que era, no os preocupéis si es una simple gripe, incluidos algunos que habían firmado este documento en el que dice clarísimo, en China la proporción de casos graves entre el total de casos confirmados ha oscilado entre un 35% hasta un 15% de casos graves. Esto es una barbaridad. Escuchar que alguien conocía estos porcentajes, que lo había plasmado en un documento, lo había firmado y luego te dice que es como una sencilla gripe, me parece, no sé, criminal. O sea, pero es que me da igual, ya sea venusiano, izquierda, derecha, ¿qué más me da? Es una barbaridad. Y se alentaban ese tipo de carteles, un ejemplo, de no tenemos mascarillas y tampoco las necesitas, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban ya clarísimamente... Es que llega un momento, de verdad, mira que yo soy de esas teorías conspiratorias, ¿no? Pero llega un momento en que pienso, ¿por qué lo hacían? ¿Porque no había mascarillas? A lo mejor, quizá, no lo sé. Pero ¿por qué no decían como en algún otro país, vale, no hay mascarillas, chicos, pero haceros mascarillas, aunque sea con una servilleta, con una camiseta de algodón o con lo que fuese? Pero ¿por qué ese cinismo de decirle a millones de personas no os preocupéis que esto no se contagia de esta manera y no necesitáis mascarillas? Joder, cuando en el propio documento decían que saltaba 2 metros el virus y que el periodo de incubación era de 1 semana aproximadamente y que se transmitía por el aire. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Es lo que no acabo de entender. ¿Cómo es posible que alguien pueda transmitir ese mensaje siendo conocedor de que lo que va a producir son miles de personas muertas? ¿Cómo es posible que alguien sea tan cerdo realmente, y no lo digo por Simón, lo digo por personas? No, pero ¿cómo es posible? El 10 de febrero, ¿cómo es posible que alguien supiera esto y no lo transmitiese a la población? ¿Cómo es posible? Y me da igual la ideología, que si trabajó uno para esto o trabajó para el otro partido, es que me da exactamente igual. ¿Cómo es posible que se lo ocultase a millones de personas y no solamente eso, sino que las indujese literalmente a no llevar, por ejemplo, mascarillas? ¿Cómo es posible? Es que realmente me quedo estupefacto. ¿Cómo es posible? ¿Habéis visto el titular de, creo que ha salido Fernando Simón ayer, me parece, en un diario de tirada nacional, en la que el titular de la noticia era literalmente: no creo que podamos atribuir a las manifestaciones en momentos epidémicos un impacto muy grande sin valorar otras variables? Yo os juro de verdad, desde un punto de vista analítico, vuelvo a lo que he dicho antes, yo me dedico a los datos, se acabó, no me dedico a otra cosa y trabajo para unos y para otros. Yo no puedo entender este titular, sinceramente, es que no lo puedo entender. No soy capaz de... ¿Qué entiendes, Bárbara? No puedo entenderlo. Pues mira, yo pienso que es que no dice sola verdad. Yo cada vez que hablan, pues en fin, no me creo ni una sola palabra de lo que dicen. En cuanto a lo que decías, José Miguel, de cómo se puede entender, son unos cerdos. Es que una cosa es la negligencia, que no sepas, se me ha que no llegues a escapado, se me ha tiempo, escapado porque es que pienso en los muertos y pienso que lo sabían. Si es que es lo que me fastidia, ¿no? Si no lo hubiesen sabido, hubiesen dicho, joder, macho, qué ignorantes son, sois realmente también responsables de un montón de cosas. Pero teniéndolo en su propio documento... Solamente la última página, un detalle importante, que es esta, la página 15. ¿Por qué destacamos esta página para finalizar ya este repaso a estos documentos de la vergüenza de hoy? Porque nos habla de una posible infección perinatal. Estamos hablando de embarazos. Sabían el día 6 que las embarazadas corrían riesgos. Y aquí habla, entre otras cosas, de un bebé muerto, de un prematuro. Es decir, sabían el día 6 los firmantes
de este documento, 6 de marzo. 6 de marzo, los firmantes de este documento que afectaba a las embarazadas y provocaba muertes también en bebés. Y no se hizo nada para impedir No se hizo nada. estadios de fútbol llenos, Sí, conciertos, sí. mítines políticos y además manifestaciones masivas. Exacto, no, y para nada estamos culpabilizando, lógicamente, ni a los que fueron al fútbol ni a las manifestaciones del 8 de marzo. Esto hay que dejarlo clarísimo. Lo que estamos culpabilizando es que los que tenían que haber asumido la responsabilidad no transmitiesen esta información.